buenas tardes. Hola, Agus, buenas tardes. Hola, estoy haciendo deberes con la niña, a ver si me deja escuchar. ¿Qué deberes está haciendo? ¿De qué asignatura? De euskera. Ahí, vale. Voy a hacerme el té antes de conectar el micro, porque se escucha hasta al tragar. De tan bueno que es el micro, se escucha hasta al tragar. Buenas tardes. Hola, Loli, Su, bienvenidas. Que se ha metido a comentar tu hija. Insa. ¿Se pronuncia así? Insa. Un nombre precioso. Ya mañana terminas tu curso. Mañana, tan pronto. Te quería preguntar qué se puede hacer para no ser tan llorona. Si no voy nada bien, por nada me emociono. Vale, ahí estamos. Por nada te emocionas, eres sensible, Leonesa, que hemos hablado muchas veces de tu sensibilidad y por alguna razón te parece que no debería ser así. Eres emocional, eres empática, es tu forma de ser. El malestar que tú le añadas a eso también supone una falta de aceptación de cómo eres. No quieres que te afecte tanto. Bueno, pues tendrías que aprender a gestionar tus emociones. Que en este caso es la tristeza, la que es desmedida en ti. Te excede te supera la tristeza. Cuéntame una experiencia que te produzca tristeza concreta. A ver. Cada uno tiene su propio mapa emocional, ¿eh? A cada uno le afectan unas emociones y otras no. Eso es muy curioso, ¿eh? Porque a algunos gestionan súper bien el miedo o la ansiedad y sin embargo la ira les supera. Tiene unos arranques tremendos cuando sale a conducir, por ejemplo, o quizá lleve muy bien la rabia y la tristeza ante cualquier cosa le genera mucho malestar. Es su propio mapa emocional y tenemos que comprender nuestros propios mapas emocionales, es decir, conocer los desencadenantes de nuestras emociones, porque más o menos siempre son los mismos o parecidos. Y si conocemos los desencadenantes, podemos modificar o anticiparnos a ellos para que no estén constantemente amargándonos la vida. Y se puede hacer. ¿Qué desencadena tu tristeza habitualmente, Leonesa? Cambiar la forma de pensar cambia realmente cómo nos sentimos totalmente. Loli, sin ninguna duda. Así es. La relación entre los pensamientos y la reacción fisiológica
de la emoción, así como la conducta, se ve determinada por los pensamientos. Y esos tres elementos es lo que llamamos una emoción. Los tres. Los pensamientos, los síntomas físicos y la conducta. Con lo cual, si tenemos pensamientos negativos, vamos a tener una emoción que por ese círculo vicioso se ve afectado por los pensamientos, claro, así es. ¿Gana Arsenal o Atlético? Pues no me gusta el fútbol, Agus, no me ha gustado nunca. Supongo que es fútbol, ¿no? Arsenal me suena a fútbol, no sé. Igual me equivoco. Me estás hablando de tenis, no lo sé. O de baloncesto. ¿Por qué cuesta tanto tomar una decisión en el tema del amor? Bueno, tendríamos que hablar, Nika, de por qué te cuesta a ti, porque hay otras personas a las que no les cuesta nada tomar decisiones en el tema del amor. Pero entiendo que genera pues más intensidad emocional, el amor, por el miedo a la pérdida, el miedo al rechazo, supongo, pero tiene que ver con la historia de vida de la persona de la que hablemos. Si hablamos de ti, quizás tienes miedo al rechazo, tienes miedo a lo que te puedan decir, en fin, a la reacción de los demás. Pero no todo el mundo tiene ese miedo. ¿Por qué tú tienes miedo al rechazo o por qué te cuesta tanto tomar decisiones en el tema del amor? Voy a poner esto. Fútbol, ¿no? Vale. El no dormir también afecta al estado emocional. Claro, es que el dormir no es una cuestión de ocio. El dormir altera muchísimo tanto el estado emocional como la fisiología del cuerpo, todo. El dormir es reparador, tanto a nivel fisiológico como a nivel emocional también, como a nivel de los procesos psicológicos como la memoria y la atención. Si no duermes bien, no tienes la misma capacidad cognitiva en el día siguiente, así es. Porque para que tú tengas una consolidación en la memoria, por ejemplo, y un procesamiento de la información suficiente como para que sea óptimo, necesitas haber descansado el día anterior. Sobre todo en la fase REM, que es cuando verdaderamente lo aprendido durante el día se consolida en la memoria. Con lo cual, si no descansamos el cuerpo en las fases no REM, que es donde se descansa físicamente, y no descansamos tampoco la fase REM, que es cuando el cerebro verdaderamente procesa todo lo que ha consumido durante el día, pues tenemos un cuerpo y un cerebro cansados durante el día. Así que el dormir no es un ocio. No es una cuestión de ocio ni de pasarlo bien. El dormir es algo necesario, al igual que comer. Así que hay que cuidarlo. ¿Hay que cuidar la alimentación? Pues hombre, parece recomendable, ¿no? ¿Habría que cuidar el sueño? Pues parece de nuevo recomendable. Hola, Keka, ¿no has estado esta mañana en el directo de Superfans? Te esperábamos. Buenas tardes, mi ciela. ¿Qué me puedes decir de las personas que dicen que los perros son mejores que los humanos? Hola, Lourdes y Natalia. Bueno, así lo ven ellos, ¿no? Hey. Si alguien tiene esa narrativa, será porque quizá no valora el tener hijos y tienen perros y los quieren como a niños, como si fueran miembros de la familia como tal, y así lo consideran ellos y en su cabeza es así. Es una narrativa, una construcción de la realidad para ellos completamente real. ¿Se puede cuestionar la experiencia subjetiva o la narrativa personal diciendo que están equivocados? No se puede, porque es una narrativa, es subjetiva y es personal. Lo cierto es que si ellos lo viven así y son felices con sus perros y los quieren muchísimo, será maravilloso. Hey, maravilloso para ellos. Que a ti te moleste porque consideras que los perros, por ejemplo, pues tienen que estar en una especie de categoría inferior que el cariño que se le tiene que dar a un humano. Pero eso más bien hablaría de ti o de mí o de cualquier otra persona que pensase de otra forma. No de la narrativa esta personal, ¿vale? Que, como digo, es intransferible.
Hola, ¿por qué mucha gente se autodiagnostica con narcisismo y no sabe que existe el DSM? Que no existe del DSM-5. Existe, a ver si sigue el comentario. ¿No? Sí, mucha gente, tienes toda la razón. Mucha gente se autodiagnostica cualquier trastorno porque tiene síntomas aislados. Y si alguien de repente tiene, pues no sé, movimientos no sé qué, pues dice que tiene, a ver si voy a tener Parkinson, o si tiene, no sé, tiene síntomas fisiológicos de miedo porque ha pasado una situación, dice que tiene ansiedad, y si tengo tristeza, tengo depresión, y es porque no he entendido cómo funciona el diagnóstico diferencial, tanto en medicina como en psicología. El diagnóstico diferencial es cómo nosotros manejamos los diferentes síntomas para que en el caso de que cumplan con todos los criterios para una categoría clínica, entonces podemos deducir que tienen un trastorno clínico, como es la depresión o como es otro trastorno, o como es el trastorno de la personalidad narcisista, que supone, por ejemplo, entre otras cosas, que tenga un patrón estable e inflexible, tanto de pensamiento como de conducta, respecto a eso que supone o que define el narcisismo, que es el egocentrismo, la sensación de superioridad, sensación de ser único en el mundo, la arrogancia, todos esos síntomas, que son 9 en total, y tienes que cumplir al menos con 5, pero luego tienes que cumplir con todos los demás para el narcisismo. Con lo cual muchas veces lo que pasa es que te lees 4 síntomas y dices, esto es lo que tengo yo, o esto es lo que tiene tal persona, y no es así. Eso solo lo puede decidir el clínico, solo lo puede decidir desde el ámbito del diagnóstico de un profesional que valora con datos no solo de la persona, sino datos incluso del contexto y de varios contextos, porque todo trastorno de la personalidad requiere obligatoriamente que lo que te pasa suponga varios contextos, no solo uno. Por tanto, no se puede solo preguntar a la persona para diagnosticar de un trastorno de la personalidad. Se necesita más información. ¿Es un espíritu? ¿Cómo está esto? No, es que está poseído por el diablo. El padre de mi iglesia dice que mi enfermedad mental es por un demonio, pero no le quiero creer. Bueno, el padre de tu iglesia, José Visa, puede decir que tu enfermedad es por un demonio, de la misma manera que alguien puede decir que a mí me ha pasado algo o a otra persona le ha pasado algo por el karma. Da igual que lo diga, porque si no está demostrado, solo es una opinión personal o una creencia personal. Lo cierto es que solo aquello que podamos evidenciar y medir claramente vamos a poder, digamos, aclarar con cierta capacidad y por tanto utilizarlo en modo de diagnóstico y de tratamiento para poder trabajar con ello. Pero creencias, con las creencias no demostrables, no. Porque ¿cómo demuestras que tú no tienes un demonio dentro? ¿O cómo demuestras que el karma, que la causa de tu problema es el karma? Pues no lo vas a poder demostrar, pero lo cierto es que no hay evidencia de que el demonio influya en los trastornos mentales. De hecho, muy habitualmente y con respecto a los demonios, antiguamente, y me parece más bien una creencia muy antigua, porque antiguamente en la Edad Media se pensaba desde el ámbito católico, no desde otras religiones, desde el ámbito católico concretamente, se consideraba que la esquizofrenia era una posesión demoníaca, porque no se sabía que en áreas específicas del cerebro, como es la vía mesolímbica de la dopamina, sufre un proceso, un pico muy grande de dopamina en esa área, y es lo que provoca las alteraciones en las alucinaciones y los delirios. No es la posesión demoníaca, sino una alteración fisiológica, tanto estructural, del cerebro. Pero no se sabía, no había maquinaria, ni había para hacer tomografía axial computerizada, ni resonancias magnéticas funcionales, ni nada. Como no se sabía, y existía el imperio de la religión en esa época, pues se suponía todo desde la religión. Por tanto, era el demonio, y ya está. Se explicaba así. Pero sabemos que no. Sabemos que lo causa son otros factores, que no tienen que ver con que haya o no una posesión demoníaca. Pero en fin, si te lo dice y tú te lo crees, pues te sentará mal. Si no te lo crees, dirás, bueno, pues esa es tu opinión, y ya está. ¿Y qué hago si en mi comunidad no me dejan ir con un psicólogo? Ay, vas a tener que decidir. ¿Qué le vamos a hacer? Vamos a tener que decidir entonces. El otro día me preguntaba a alguien que me llamó mucho la atención, y de hecho lo he mencionado varias veces, que uno que comentaba que mi pareja no me deja tener amigos. Y yo le decía, ¿y tú le dejas a tu pareja que no te deje tener amigos? Yo te diría a ti, José Visa,
Tu comunidad no te deja ir a un psicólogo teniendo un problema psicológico. Yo te digo, ¿tú le dejas a tu comunidad que no te deje ir a un psicólogo? Es lo que te puedo decir. Qué importante es la asertividad. Es el primero que lo explica excelentemente en TikTok. Es muy buen psicólogo. Ah, pero ¿qué explicación? Porque ya he explicado tantas cosas que ya no sé a qué te refieres. De todas maneras, muchas gracias, Eddie, por el comentario. A ver, que me salta un montón de comentarios. Ah, lo del DSM, ¿te refieres? Ayer estaba leyendo el DSM-5, voy en trastornos obsesivo-compulsivos. Sí, y verás además, Eddie, muchos síntomas que se parecen a, pues eso, a gente que tú conoces o incluso tú mismo puedes encontrar ciertos síntomas, pero bueno, no significan absolutamente nada. Se necesita de un diagnóstico diferencial, que es el descarte de si tengo este síntoma, sí, pero tengo este y este, no. Por lo tanto, se descarta el diagnóstico. Y siempre, por supuesto, Eddie, el criterio común a todos los trastornos, que es el malestar clínicamente significativo o el deterioro social o laboral. Lo encontrarás en los más de 300, las 300 categorías de diagnósticos. Siempre sale ese, excepto en 2 o 3. ¿Vale? El malestar clínicamente significativo o el deterioro social o laboral. Es decir, lo pasas muy mal o te impide trabajar o socializar, por tanto te está perjudicando muchísimo la vida, entonces cumples ese criterio. Si no, no. No puede ser. Alguien de mi entorno familiar le pregunto y dice que era curiosidad. No me parece bien. ¿Qué puede ser? A ver, que esto me lo he perdido. Saludos. Ah, vale, aquí. Sible encuentro a mi esposo. Una foto IA hecha donde se ve dándose un beso y casándose con alguien de mi entorno familiar. Le pregunto y dice que era curiosidad. No me parece bien. ¿Qué puede ser? Ostras. ¿Qué puede ser esto? Pues puede ser, Sandra, tantísimas cosas. Puede ser una infidelidad oculta, puede ser pura curiosidad, puede ser... Es decir, más bien, sea lo que sea, Sandra, es ¿qué quieres creer tú? Tú le crees a tu marido y porque has generado al cabo de mucho tiempo una confianza con él. ¿Quieres creer que te ha sido infiel y nunca lo vas a descubrir porque lo hace muy bien y oculta las cosas? Aquello que creas, Sandra, es lo que va a hacer que te sientas de una manera o de otra. Eso es cierto. Independientemente de que haya o no, pues, algo oculto que no sepas. ¿Tú quieres confiar en él o no? ¿Pero qué es? A mí me falta información, pero es que a ti también te falta. Y siempre va a faltar información para llegar a una conclusión absoluta, siempre. ¿Pero tú qué quieres creer? Y eso es lo que más cuidado tenemos que tener, que es lo que metemos en nuestra cabeza. Hola, Evelyn. Buenas tardes, noches. ¿Allí qué es ahora mismo? Mediodía, ¿no? Allí en Honduras. ¿Qué opinas de los nazis de Vox? Pues me vas a tener que concretar más. Porque, claro, es una pregunta más bien de ámbito político, pero como no preguntes algo más concreto, no sabría qué responderte desde el punto de vista de la psicología. Adolescentes y nuevas tecnologías. ¿Qué peligros ves? Aislamiento social, dependencia de la aceptación por inteligencias artificiales que les adulan y les dan la razón sin corregirlos, vivir colgados del móvil. Creo que lo has dicho tú mismo, ¿no, bolero? Aislamiento social sí, dependencia... Bueno, el tema de la... Bueno, la forma condescendiente que tiene de tratar a la gente, la inteligencia artificial, ¿qué efecto puede tener esto? Sobre todo en personas sensibles, ¿no? En personas vulnerables. Puede tener, desde luego, una repercusión porque puede retroalimentar creencias erróneas o disfuncionales
que les lleven a, bueno, aquello que ya sabemos claramente que es la relación que existe, correlacional siempre, entre mayor índice de depresión y ansiedad, incluso el acercamiento a la probabilidad, la mayor probabilidad del quitarse la vida. De todo lo que es definido es así. De eso no hay ya dudas. Hay muchos estudios ya que lo corroboran. Incluso por temas de, no solo por el uso excesivo de pantallas, que también, sino por lo que dejan de hacer, que es lo que comentaba esta mañana, que ha venido mi sobrina, adolescente también. ¿Qué es lo que dejas de hacer? Si estás 5 horas con la pantalla, por ejemplo, puede que te afecte al sueño, algo que, como decía al principio, no es ocio, puede afectar a muchas funciones fisiológicas, y por otra parte, claro, si dejas de hacer esos 5 horas de socializar y de hacer deporte y de estar en la calle, que es lo que se hacía en otras épocas, bueno, pues son cosas que te estás perdiendo y que estás sustituyendo por algo que es completamente pasivo, que es mirar vídeos. Bueno, eso tiene desde luego una repercusión. Ahora bien, ¿qué pasa con los vídeos? ¿Qué pasa por consumir vídeos de forma casi obsesiva? Bueno, pues pasa que ha cambiado el contexto. Ya no nos comparamos con 7, 8 personas, con 10, con 15, con 30, si acaso, de nuestro entorno más cercano. Ahora mismo nos comparamos con 500 millones de personas y siempre hay alguien mucho más guapo que tú, mucho más alto que tú, mucho más inteligente que tú, que todo mejor que tú, y además es precisamente ese el que más te va a salir en las redes sociales, porque es el más famoso, el que más impacta, con lo cual la comparativa siempre es a peor. Compararse con tantísimos millones de personas siempre supone una comparación a peor, y esto en adolescentes es muy peligroso. En adultos, bueno, tenemos otra capacidad de decir, bueno, pues este es así, yo soy así, me acepto, etc. En adolescentes es un poco más peligroso. ¿Has visto el vídeo de mi sobrina? Hola, Rafael. ¿Qué piensas de que los adolescentes tengan la autoestima más baja por TikTok? Bueno, por esa razón, ¿eh? Ahí, gracias, Evelyn. Gracias, Evelyn, por todos los regalitos estos que me mandas. Tiene que ver con eso, ¿eh? Con la comparación constante, con la perfección, con los filtros, con las chicas guapísimas, los chicos guapísimos, todos perfectos, todos empresarios súper exitosos. Todo es tan perfecto en las redes sociales, tan perfecto, que es imposible que alguien no se sienta incluso pues mal cuando se compara. Por esa razón, porque no sale, no es más famoso el que menos destaca, no, es más famoso y es el que todo el mundo vemos, porque se repite y se repite y se recomparte, se retuitea todo lo visible, lo que más impacta. Bueno, eso es lo que vemos constantemente, siempre lo más perfecto, el más gracioso, el más de todo. Con lo cual, ¿cómo no va alguien al compararse con esa perfección, generar al final un impacto en la autoestima? Sobre todo, como digo, en adolescentes. Los adultos somos otra cosa, tenemos más capacidad. En principio, tenemos más capacidad en principio. Pero es cierto que a los adolescentes les faltan herramientas para entender que la realidad también es una interpretación que nosotros hacemos. A ellos les cuesta un poquito más, incluso aunque se lo expliques, cosa que a los adultos lo suelen entender, les puede explicarse. Sí, me corté el pelo ayer. Más presencia. ¿A qué edad termina la adolescencia? Pues teóricamente a los 18, pero bueno, también si tenemos en cuenta cierto maduramiento todavía de la parte prefrontal del cerebro, tendríamos que estirarlo hasta los 21, pero si tenemos en cuenta el contexto social de determinadas épocas, tendríamos que extenderlo todavía más, pero sí, básicamente, buscando un criterio más bien estándar, 18 años. Así es, lo sufro en casa. Te entiendo cuando lo explicas. Genial, gracias. 25 estudios de Harvard, ¿el qué te refieres, Su? De lo de las pantallas. Ah, allí son las 12:30. Evelyn, no lo había visto. Buenas tardes.
Tienes un adolescente en casa. Pasa mucho tiempo con las pantallas. ...25 años en adolescentes. Hasta los 25 años, adolescentes entonces. El estándar ha sido siempre, pues desde los 11 empieza la pubertad, hasta los 13 aproximadamente, y desde ahí hasta la edad de los 18 ha sido siempre la adolescencia. Pero bueno, como veis, se va estirando a veces y todo depende de cómo lo valoremos. Si lo valoramos desde el ámbito de la maduración de la biología como tal, de cómo todavía tienen que seguir estirándose esas conexiones neuronales en la parte prefrontal, quizá a los 18 años es muy corto para hablar de adolescencia. Pero bueno, es que después, por otra parte, a nivel cultural, es que es cierto que no en todas las épocas se madura al mismo tiempo. Si queremos asegurarnos de recogerlos a todos, hasta los 25 años y todo claro. Pero sí, habrán que con 18 ya sean súper maduros, sí. Ya te contesté a tu pregunta, ¿en qué situaciones me emociono? A ver, voy a buscarlo. Soy miedosa y sigo durmiendo con la luz en el pasillo. Eso es. Sí, pero hablábamos antes, Leonesa, de que te producía tristeza, ¿no? ¿Qué es lo que te produce tristeza? Que es de lo que hablamos antes, ¿no? De que todo te afecta, ¿no? Más que el miedo. Porque a ti lo que más te afecta a nivel emocional es la tristeza, más que el miedo, ¿no? Qué largo. El que la adolescencia. Espera, voy a conectar el micro aquí. Un segundo. ¿Me recomiendas una cosa? A ver, ¿qué cosa quieres que te recomiende? El canal va de psicología. Puedes preguntar de psicología lo que quieras. A ver que ponga esto aquí. Vale, ahora está con el micro, que supongo que se escuchará un poquito mejor. Uy. A ver un segundo, porque es que claro, ahora esto. Porque tengo el trípode allí. Es que se me ha roto esta mañana un trípode y estoy solo con uno. A ver. Bueno, ahí, ahora mismo se tiene que escuchar un poquito mejor. Se escucha mejor ahora y digo en YouTube, ¿eh? Ahí en TikTok no. Yo desearía dejar las pantallas porque sé que me afectan muchísimo, pero es mi medio de trabajo. Sí, pero dejar las pantallas, Evelyn, más bien en el sentido de scroll infinito. Si fuera el uso como lo utilizas tú, para un medio para un fin laboral en este caso, o para aprender cosas, como decía esta mañana, estará bien. Si el problema es las 3 horas o 4 que puede dedicar uno de media al scroll, simplemente, a pasar el dedo de forma pasiva y consumir cosas que de hecho ni siquiera has decidido consumir, que alguien ha decidido por ti, una empresa habitualmente. Con lo cual aquí la pregunta siempre es, ¿estoy consumiendo yo vídeos o los vídeos me están consumiendo a mí? Eso es el problema, Evelyn, no tanto
el uso de pantallas para conseguir un fin, para el trabajo o para aprender algo. A mí eso me parece estupendo. Todo va por internet, dice Su, lo sé. Hasta las entrevistas de trabajo son online. Quitando cuando estuvo mi hermana y que esa noche me voy a morir de tristeza. ¿Qué es lo que te causa tristeza, Leonesa? Estar sola, que es habitualmente lo que te produce tristeza. Estar sola te produce tristeza. O pensar en la soledad, por ejemplo. ¿Es así? ¿Es lo que más te afecta a nivel emocional, aparte del miedo que puedas tener? Por eso decía antes que es importante comprender los desencadenantes de nuestras emociones. Si estás en casa acompañada, no te sientes sola. Si de pronto un día estás sola en casa, bueno, si tienes el sentimiento de soledad. Con lo cual, estar sola, físicamente sola en casa, desencadena en ti un sentimiento de soledad. Y no es tanto estar sola en casa, sino el pensamiento de estoy sola y esto es muy malo y debería estar con gente, debería tener amigos y no tienes. Cosas así es lo que genera el malestar. Que te va a dar algo por la tristeza o por un ataque de ansiedad. Eso me estás hablando entonces de miedo, ¿no? No de tristeza. ¿Cómo se combaten los pensamientos ansiógenos del miedo a la muerte que produce, por ejemplo, un ataque de ansiedad? Lo cierto es que, claro, si un día resulta que tienes ese miedo de que te vayas a morir y no te mueres, significa que mañana si te vuelve a pasar otra vez tampoco te vas a morir, ni el otro tampoco, ni el otro. Cuando uno hace un análisis racional de lo que suele pasar en casos así, analizar las probabilidades, lo que hace es quitarle la carga que tienen los pensamientos automáticos de catastrofizarlo todo. Alguien que tiene tristeza no se muere por la tristeza, alguien que tiene ansiedad no se muere por la ansiedad, jamás. No hay ni un solo registro en la historia de la humanidad en la que alguien haya muerto jamás por un ataque de ansiedad. No hay ni un solo registro. No se muere nadie, ni por ansiedad, ni por tristeza. Pero es cierto que se pasa muy mal y se siente como si uno se fuera a morir. Así es. Pero poder pensar en esto da tranquilidad. Si tú piensas, a ver, si nadie en la vida se ha muerto nunca por tener ansiedad, seguramente yo hoy, concretamente, hoy tampoco voy a morir por ansiedad. Y si encima a ti te ha pasado varias veces, con más razón hoy tampoco te va a pasar. ¿La ansiedad son etapas? No, no son etapas. ¿Por qué etapas? Están a esperar porque están tocando abajo. A ver, un momento. Vuelvo enseguida. Porque igual es que vienen ya a cenar y nos toca desconectar. Bueno, un segundito, ¿eh? ¿Qué pasa? A pasar que estoy arriba, que abandonado el directo. ¿Verdad? No, vamos. Voy para arriba, ¿vale? Vale. Voy cortando ya el directo. No voy a esperar ni a las 9. Vale. Porque si ya vienen a cenar y todo, no sé si se... A ver. Nada, chicos, voy a desconectar que ya tengo gente aquí para cenar. Un poquito antes de la cuenta. Sí, hoy toca pizza, efectivamente. Bueno, pues ha sido hoy corto, pero pues un ratito bueno, ¿no? Más íntimo, menos gente siempre por la noche. Pero en fin, mañana al que le apetezca un poquito más de psicología, pues a las 10 en punto os espero, ¿vale?
Bueno, muchas gracias por estar por aquí. Gracias, Mirari. Un placer de conocer a tu hija. Loli, Keka, gracias. Yo también. Su. Miciela, bueno, a todos los que estáis por aquí. Evelyn. Y el que me deje también. Chao, chao.